venir ante ti y adorarte. No hay nadie como tú. Te damos gracias por la salvación que nos diste a través del Señor Jesús, tu Hijo. Te damos gracias por lo que Él hizo para agradarte a ti, para cumplir tu voluntad, también para nosotros, para salvarnos y llevarnos a tu presencia. Te damos gracias que podemos tener acceso libre a tu trono de gracia, que como recordamos en esta mañana, a través del Señor Jesús, de su sangre, su muerte y su vida, nos presentamos delante de ti, en Él, sin mancha, sin pecado, en el Señor Jesús. Te damos gracias por habernos lavado de todo nuestro pecado y te damos gracias que podemos ahora extender estas buenas noticias al mundo. Te pedimos que ahorita nos ayudes a entender tu palabra, tu voluntad para nosotros. Ayúdanos, Padre, a enfocarnos en el Señor Jesús, en su voluntad a través de la palabra y del Espíritu Santo. Amén. Muchas veces vemos versículos o pasajes en la Biblia donde encontramos hombres y mujeres que fueron usados de una forma muy espectacular o grande, y vemos que casi en cada una de estas personas vemos, gracias a Dios, lo tenemos aquí escrito, su experiencia. A veces es muy triste su experiencia. A veces vemos que llegaron a unos bajos muy bajos. No sé si así se dice, pero lugares muy profundos de pecado a veces, o tristeza, quebrantamiento, fracaso. Y podríamos nosotros pensar en muchos ejemplos de personas así. Pedro, Moisés, incluso Jeremías, el profeta llorón, encontraba en el pozo muchas veces. Y si nos ponemos a estudiar muy bien en detalle su experiencia, encontramos versículos muy especiales como uno que encontré de Jeremías, y hay muchas personas, pero es un ejemplo cuando Jeremías clama a Dios y dice: ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación? Ahí él está preguntando a Jehová: ¿por qué sigue así sin curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Ahí Jeremías está clamando a Dios, preguntándole: ¿por qué no hay alivio? ¿Por qué sigues mandando que yo predique cuando la gente no escucha? No hay cambio. Y así hay muchas personas en la Biblia que vemos que pasaron por las aguas y por situaciones muy difíciles, pero fueron usados por el Señor, y ellos llegaron a entender cosas que quizás los demás no quisieron llegar a entender a través de sus problemas y sus pruebas. Quisiera ver un ejemplo de alguien que incluso llegó en la Biblia a no querer estar cerca de Dios. Alguien que no quiso tener la presencia en medio cerca de él y del pueblo. Y es el rey David. Pensamos en el rey David y cómo él era un hombre grandemente usado por Dios, pero también llegó a no querer estar cerca de Dios. Si me acompañan, por favor, a 2 Samuel capítulo 6. Vemos esta experiencia que tuvo David. 2 Samuel capítulo 6. Dice en el versículo 1: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de
de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahijos iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Entonces vemos que era algo muy grande lo que estaba sucediendo. Más o menos 100 años pasaron sin que el arca estuviera en su lugar adecuado. Y David le toca ahora no solamente ser recibido como rey, como vemos en el capítulo anterior, pero ahora va por el arca para poder establecer otra vez la adoración hacia el Dios de Israel. Entonces vemos todo el gozo que viene con el pueblo, 30,000 personas con David, escogidos de Israel, ahí están con el arca para poder restablecer la adoración. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de Dios, de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Wow. Qué contraste de emociones encontramos en ese capítulo. Empieza con David y todas las personas, los 30,000 escogidos de Israel, están determinados para traer a la ciudad del arca algo muy especial para Dios y para el pueblo. Y ahí están llevando el arca y ¡pum! Jehová mata a Usa. Y David, perplejo, no sabe qué hacer, pero sí sabe que no quiere que el arca esté con él. Lo deja ahí en Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Pero David no quiso traer para sí el arca. Como acabo de mencionar, la última vez que vemos al arca fue, no sé si se acuerdan ustedes de toda la historia que pasa en el libro anterior, bueno, primero de Samuel. Vemos que el arca estaba ahí en medio de Israel, pero algo pasó y fue llevado de su presencia a los filisteos. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Y llama perdón si me equivoco de cómo se llama la nuera, le llama a su hijo, ¿se acuerdan de su nombre? De Eli, la nuera de Eli, ¿así se llama? ¿No era Eli? Bueno, la nuera de Eli llama a su hijo un nombre muy, muy interesante por lo que pasó. Se llama Icabod. ¿Y qué quiere decir Icabod? La gloria de Dios se ha apartado. La gloria se apartó. ¿Por qué? Porque el arca se apartó de Israel. Era para Israel el arca la presencia de Dios. A través del arca, a través de ese símbolo,
Jehová mostró su presencia. Entonces lo vemos ahí en 1 Samuel, y vemos que ahí hacen algo en 1 Samuel capítulo 7, y lo vemos otra vez aquí en ese capítulo 6 de 2 Samuel, algo que quizás nos va a ayudar a entender por qué Dios hace algo así. ¿Por qué mata a Usa? ¿Qué estaban haciendo mal? Su intención era correcta, ¿no? Iban por el arca, lo llevaban para la ciudad, pero hicieron algo que no estuvo bien. Usa quizás tenía el deseo de ayudar, pero ¿qué es lo que pasó? Dice aquí en el versículo 3 que pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. ¿Cuándo fue la última vez que habla de un carro nuevo? Quizás ahí en su Biblia hay una referencia ahí que nos lleva a la primera vez que vemos esto. Y si me acompañan al primer libro de Samuel, capítulo 7. Primero de Samuel, capítulo 7. Disculpe, primero de Samuel 6. Primer libro de Samuel 6. Dice el versículo 6 del capítulo 6: ¿Por qué endurecer vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así? No los dejaron ir, se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen y las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Y tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Lo que David y sus 30,000 hombres y los que estuvieron ahí acaban de hacer en 2 Samuel 6, estaban repitiendo, copiando la forma que los filisteos estaban llevando el arca. Ellos eran pueblo de Dios, David y los que estuvieron con él. Tenían la ley escrita de cómo llevar el arca. Tenían escrito ahí la voluntad de Dios en cuanto a cómo llevar, adorar, en cuanto a los utensilios y todo lo que se trataba de la presencia de Dios. Y aquí en 2 de Samuel, ahí están copiando lo que aprendieron de los filisteos. Pero tenemos que entender por qué para Dios era algo tan especial, tan importante y grave tratar con reverencia al arca. El arca era algo que representaba a Dios en medio de su pueblo. Era el lugar donde Dios mostraba su juicio y su misericordia. Se llama el lugar de propiciación. Ahí la sangre fue derramada, esparcida ahí por el sacerdote, y Jehová perdonó al pueblo. Era algo que representaba al Hijo de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Él que iba, como recordamos hoy en la mañana, a hacerse pecado para que Dios pudiera perdonar a la humanidad. Y ellos no estaban tomando el arca así, tal cual como Dios quería. Era más bien un amuleto. ¿Sí es correcto la palabra? Amuleto. Si el arca está entre nosotros, tenemos la bendición de Dios. Quisieron la bendición, pero no quisieron realmente, en todo el libro de 1 Samuel, con Saúl como rey, quisieron la bendición, pero no quisieron a Dios.
Entonces, aquí David se asusta y ya no quiere estar cerca de Dios. No sabe qué hacer, entonces lo deja ahí. Pero es muy interesante lo que sucede después. Dice que en el versículo 11, regresando a 2 Samuel 6, 11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. No se especifica exactamente en qué momento hubo un cambio, pero en el versículo 12, en esos 3 meses que fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue. Hubo un cambio ahí, algo cambió, vamos a ver qué es lo que pasó. Hubo un cambio, entonces David sintió que ahora sí pudo ir otra vez. Y lo encontramos no aquí, pero en otro relato de esa historia, Primera Crónicas, capítulo 13. Primera Crónicas 15, me acompañan ahí, vamos a ver lo que sucede en el versículo 11. Primera Crónicas 15, versículo 11. Entonces llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Joel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. David, en esos 3 meses, él sabe, como él es un hombre conforme al corazón de Jehová, de Dios, él sabe que Dios tiene planes, que ha tenido planes para establecer el reino. Y David tiene fe y ama a Dios. Entonces se pone a estudiar lo que Dios ya había establecido en cuanto a la oración, a lo que pertenece a las cosas de Jehová. Y sabe que Dios quiere bendecir. Escucha de lo que pasa con la casa de Obed-Edom en Geteo y cómo Dios le bendice. Dios quiere bendecir a su pueblo. Dios solamente quiere hacer lo bueno. Y aquí David estudia lo que Dios ya había establecido, como dice, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Y ahora sí, va otra vez, después de haber indagado en cuanto a la voluntad de Dios, ahora sí, va otra vez por el arca. Entonces, David, en el versículo 13 de 2 Samuel 6, cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, es como que, bueno, vamos 6 pasos, no pasó nada, no nos mató, creo que estamos haciendo las cosas bien. Ahí, no sé, pero Samuel incluye que tomaron 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba. Otra vez vemos el gozo que tuvo David. David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Ahí empiezan otra vez a restablecer lo que Dios había querido a través del reino. Saúl no cumplió porque él era un hombre que quiso la gloria para sí, y David era un hombre conforme al corazón de Jehová, y David quiso pastorear al pueblo. Y ahora empieza el capítulo 6
con David, con ese gran deseo de tener a Jehová en su lugar, en medio, el centro de todo. No solamente un rey político, pero también el centro de la religión, o sea, la comunión entre Dios y la humanidad. Pero aunque tuvo el deseo de hacer las cosas conforme al corazón de Dios, no lo supo hacer bien. Entonces lo vemos por un tiempo de 3 meses con esa relación estorbada, con esa relación íntima que él quiso tener con Jehová, en una pausa. Cuando él supo que Dios quiso bendecir al pueblo, pero no supo cómo hacer las cosas. Y así, a veces nosotros como cristianos empezamos con gozo. Empezamos con el deseo correcto, pero quizás llegamos a un momento cuando aparentemente no hay avance. Las cosas no cambian, mis deseos siguen iguales, no hay avance espiritual, crecimiento espiritual, seguimos afectando a los demás. Oramos y es como que Dios no escucha a veces. Y lo único que vemos en nosotros es lo que no queremos hacer. Y lo que queremos hacer, no lo podemos hacer. Entonces tratamos con todas las fuerzas cubrir la realidad que está ahí con actividades. Queremos ocuparnos con muchas cosas muy buenas para que la realidad no salga. David dijo, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. De la misma forma que Dios había establecido una forma para que su presencia habitara en medio del pueblo, también para nosotros cristianos, nos muestra cómo vivir la vida santa, cómo vivir una vida de gozo. Y de hecho es el fruto de vivir la vida como Dios quiere. Dice, hay promesas en la Biblia como lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas nos escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El gozo de Dios, Él quiere que brote en nosotros, que salga y que los demás vean que Dios realmente puede cambiar vidas. Y yo sé, lo he podido ver en todos ustedes, que Dios es real, que Dios sí existe, que Él puede cambiar, pero sí hay momentos cuando sentimos que no hay avance. Dice otra vez Juan en el Evangelio, que Jesús dice en Juan 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Eso es lo que Dios quiere. No morando en medio del pueblo con el campamento, sino en nosotros, produciendo mucho fruto. Dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Otra vez Jesús lo dice. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. David estudió, Dios, en mi traducción, Dios, fallé. Y esto causó la muerte de alguien. Estábamos haciendo las cosas conforme a nuestra manera. Algo bueno. Estaban haciendo algo bueno, pero según su forma de hacerlo. Y resultó en fracaso y en la disciplina de Dios. Y quizás nosotros tenemos el deseo de agradar a Dios, pero no sabemos cómo hacerlo. Empezamos con el gozo de la salvación, pero queremos madurar y lo único que vemos es que seguimos actuando de formas que no queremos actuar. Gracias a Dios nos ha dejado cómo realmente andar según su voluntad para nosotros hoy en nuestra vida. Fallamos mucho, pero sí podemos saber que Dios tiene la forma escrita y dejada para nosotros. Me acompañan a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Después de haber explicado el Evangelio en cuanto a la justificación, ahora empieza a explicar cómo eso, incluso el Evangelio, nos afecta para la santificación. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y es el problema que todos nosotros tenemos. Tenemos como cristianos la posibilidad de andar en el pecado. Y Dios no lo quiere para sus hijos. La experiencia de uno que cuando nosotros andamos en la carne o cuando tratamos de mejorar la carne, llega al capítulo 7 y su clamor es el clamor de Jeremías. Dios, ¿dónde estás? Ya intenté muchas veces y no hay cambios. Intenté mejorarme y no puedo. Estoy tratando con todas mis fuerzas. Sigo igual. Dice la experiencia de Romanos 7, en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. En el versículo 9 dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Dice en el versículo 23, que veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Miserable de mí. Explica que la persona que quiere en sus propias fuerzas hacer la ley para poder santificarse a uno mismo, siempre en sus fuerzas, siempre el resultado es fracaso. Miserable de mí. En el capítulo antes explica Pablo cómo no atorarnos o quedarnos estancados en el capítulo 7. El miserable de mí. Y la realidad de uno que
Honestamente, yo no sé vivir todos los días. No creo que nadie lo hace. Por eso Pablo lo incluye ahí. Pero dice en el Romanos, en el capítulo 8, la experiencia de uno que anda según la forma de la voluntad de Dios para el cristiano. Ahí vemos el poder de esta persona en el Espíritu Santo. Pero regresando al capítulo 6 de Romanos, dice, ¿qué pues diremos? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo podemos vivir según la voluntad de Dios? Ahora siendo hijo de Dios. ¿Cómo? Y dice en versículo 3 verbos que vamos a ver en ese capítulo, que es necesario para un cristiano. Como David, que buscaba la voluntad de Dios, así nosotros podemos ver qué es lo que Dios nos ha dejado para poder vivir una vida victoriosa. Empieza en el versículo 3, ¿o no sabes? ¿No sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Empieza con saber, como David no estudió las ordenanzas de Jehová, y nosotros tenemos que saber qué es lo que la Biblia dice acerca de quiénes somos ahora. ¿Quiénes somos? ¿O no sabes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Saber que somos juntamente crucificados con Él. No seremos en algún día, sino sabéis que todos hemos sido, los que hemos creído, hemos sido ya bautizados con Él. Yo morí cuando Cristo murió. No moriré, no estoy muriendo, aunque eso es algo que hacemos a nuestros deseos, pero delante de Dios, nuestra posición es muy importante. Como hijo de Dios, no estoy tratando de ser salvo todos los días, y lo sabemos. Venimos aquí en la mañana con gratitud porque sabemos que la obra es terminada. Y para Pablo esto es muy importante para una vida de santidad. Empieza en saber lo que ya es terminado. Dice en el versículo 6, otra vez, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado delante de Dios, así me ve Dios. Mi antiguo yo, mi carne fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque Él que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y la persona que no entiende esto, quizás como David, no sé, quizás no puedo ir por el arca de Jehová. No sé, en cualquier momento me va a matar. Tiene miedo del juicio de Dios. Entonces su trato con Dios no es como de un padre e hijo. Tiene miedo todo el tiempo, tratando de ganar su favor. Cuando Dios puso toda la ira y su castigo encima de su hijo, ya no queda más ira para el Hijo de Dios. Si hay disciplina. Pero la forma que nos trata como hijos, a hijos e hijas, cuando hacemos algo malo, si nos disciplina, sabemos que lo hace en amor. Y no tenemos miedo. Reverencia sí, temor reverencial sí, pero no miedo. Porque sabemos que ya puso Jesús, ya puso toda la carga de mi pecado y la ira, el castigo encima de Él. Entonces el cristiano pone el yelmo de la salvación y no está buscando otra vez
ganar su salvación todos los días, sino que sabe, soy perdonado, soy una nueva criatura. Eso es lo que soy. Y si Satanás logra confundir al cristiano, todo lo que hace el cristiano es para regresar a ser salvo, a agradar al Padre para que haya favor para Él. Cuando Dios ya nos ve en su Hijo, los que hemos sido salvos, ya nos ve en su Hijo, ya nos ve perdonados, ya no me ve como el antiguo yo, porque murió mi carne, yo morí en Cristo y Cristo ya no está en la tumba. Él resucitó y dice aquí en el versículo 8 que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Versículo 9 otra vez, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, a pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y en Cristo Jesús, así el Señor nos presenta a su Padre, perdonado, justificado, vivos espiritualmente. El segundo verbo que Pablo usa aquí para hablar de la experiencia, de su experiencia, así también vosotros consideraos. Sabemos la verdad y ahora es tiempo de aplicarlo. Considerar. Se usa esa palabra para hablar de contar como si fueran matemáticas, esos números, y la resulta es así. Es como cuando si alguien estuviera atado o amarrado, pues la verdad de la Biblia de Dios es como una llave. Dios nos da la llave para abrir la cadena y librarnos de nuestra carne. Nos permite ahora apropiar, ¿es correcto? Apropiar para nosotros las verdades de Cristo. Cristo resucitó y ahora también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues, no tiene que reinar, dice el versículo 12, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros a pecado como instrumentos. Y ahí está, brinqué al siguiente verbo, es considerar que esto es cierto para mí, y ahora nos da la capacidad para presentarnos. Ok, Dios, si esto es cierto para mí, no tengo que tratar de ganar mi salvación. Aquí estoy, perdonado, hijo o hija tuyo. Úsame. Ahí está la carne, sigue ahí gritando, no es cierto, eres un esclavo de pecado. Y ahí estamos nosotros delante de Dios. Me presento delante de Dios. Úsame. No tengo que someterme a mis deseos carnales. No tengo que. Antes era adicto a tal cosa. No tengo que. No tengo que escuchar y obedecer los deseos de mi carne. Porque ahora tú me ves en tu Hijo, así me considero yo, en Cristo Jesús, me presento delante de ti. Úsame. Lléname. El verbo en inglés, pues obviamente lo entiendo mejor, es yield. Incluso cuando estamos manejando hay señales que dicen yield. Yield, o sea, que permites que los demás ceder. Es la palabra, lo que quiere decir es ceder. Dejar que alguien más. Ahora, ahí es la clave.
que alguien más tome el lugar en mi corazón. Nosotros muchas veces, tratamos de encontrar sentido en el Antiguo Testamento, porque como Juan Carlos compartió muy claramente el uso del Antiguo Testamento en nuestras vidas, y después David también, entonces no creo que tengo la necesidad de enseñar otra vez lo que ellos claramente enseñaron, que toda la Escritura es apto para nosotros como cristianos, toda la Escritura. Pero algo que los judíos no tuvieron, que nosotros sí tenemos. Si un judío del Antiguo Testamento podría ver la vida de nosotros, ellos verían algo muy diferente y distinto a nosotros, que es el Espíritu Santo, morando en nosotros. A partir de Pentecostés todo cambió. Y ahora cuando dice aquí ceder o presentar, aquí empieza Pablo a hablar de algo que es muy distinto para el cristiano. No estamos tratando de hacer todo en nuestras fuerzas. Entonces dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros de justicia como instrumentos de justicia. Ahí estamos, Dios, úsame. Entonces, ¿quién empieza a usarnos? El Espíritu Santo. Estamos cediendo el lugar para que Él obre en nosotros. Dios, no quiero actuar así. Sigo fallando en mi enojo, en mi amargura, en mi X cosas, en mis adicciones. Y cuando vayamos a Dios así, úsame. Ya me perdonaste, me sigues perdonando. Ahora, por favor, úsame. Cámbiame. Dios empieza a obrar. Dice en el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Empieza a hablar ahora otra pregunta que quizá los judíos pudieran tener. ¿Y la ley? Entonces la ley. Y explica el propósito de la ley otra vez, ahora con otro aspecto, pero brincando al capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, en su posición. Ninguna condenación hay. Y ahora empieza a hablar del Espíritu Santo, de la realidad de uno viviendo en el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces David tuvo el deseo de traer para establecer el centro religioso de Israel. Tuvo el deseo de ir por el arca, fueron por el arca, fallaron porque no lo hicieron tal como Dios había ordenado, y hubo un tiempo de mucha tristeza, incluso de miedo. Me acuerdo mucho de cómo mi papá me compartía, y casi le estaba diciendo de Gael que está claro que cada vez que quiero compartir hablo de mi papá y le pido permiso de hablar de él. Pero si me permiten, mi papá era un hombre que después de 19 años se divorció, y cuando comparte su testimonio explica que 19 años duraba en una iglesia tratando de ganar el favor de Dios, tratando de cambiar lo de afuera y no cambiando lo de adentro, tratando de ser cristiano en lugar de simplemente descansar en la obra que ya fue hecho por Él y dejando que el Espíritu more en Él. Él hizo todas las cosas que Él hizo con sus propias fuerzas.
Y después de muchos años de abusar a mi mamá, a nosotros hijos, las explosiones, las peleas en la casa, después de tanto tiempo, quiso tirar la toalla, quiso rendirse por completo, porque oraba a Dios y no hubo respuesta. Dios, si realmente llegaba a decir, si realmente estás ahí, rescata mi matrimonio, rescata mi vida, permíteme otra vez tener una familia entera. Pero Dios, como si Dios no contestara, perdió todo. Pero cuando mi papá entendió que él no pudo salvarse a sí mismo, que él no pudo ni cambiarse, que su enojo, su gritería, la ira, sus inseguridades, siguió batallando, claro. Mi papá, como todos nosotros, batallamos, pero él llegó a entender que él no pudo hacer nada por sí mismo. Ahí dijo, ok, te necesito y ya no tengo nada que ofrecer. No tengo nada que ofrecer, perdí todo. Y no te voy a demandar nada. Ahí fue cuando Dios empezó a orar. Varios años después, yo me convertí porque yo vi la vida de Jesús morando en él. Ni puedo decir exactamente qué era, pero era el fruto del Espíritu. Gozo, inefable. Aun cuando me veía a mí y a Samuel y a Esperanza y a Eliseo sufriendo, tenía paz. No porque no le importaba, sino porque tuvo la paz de Dios en su corazón. Y yo vi todo esto, que realmente hubo cambio en él. Y es lo que me hizo ver la necesidad de conocer a Dios. Entonces, si tú te encuentras en un lugar de estancamiento espiritual, que no hay avance, no hay crecimiento, quizás es porque no estamos entendiendo algo en cuanto a la vida cristiana. Empieza en saber lo que hizo Dios por nosotros. Y después consideramos cierto para mí esta verdad. Y ahora me presento a ti y quiero que el Espíritu Santo me use y me cambie. Y sé que lo hará. Y después David fue, no con mucho temor, sino con alabanza. Siguió el camino con el arca, ahora con alabanzas, con júbilo, porque sabía que lo hacía las cosas conforme a la voluntad de Dios. Eso da gozo. Cuando sabemos que estamos en la voluntad de Dios. Cuando sabemos que estamos andando en la luz. Cuando sabemos que estamos siendo llenos del Espíritu Santo, controlados por Él. Que mi oración para mí y para todos nosotros es que seguimos, como hemos podido ver en la comunión que disfrutamos aquí, crecimiento en la humildad, reconociendo que no podemos, pero el Espíritu Santo quiere hacerlo. Y Dios a veces, como permitió con Pedro, ok, tú piensas que tú puedes, hazlo. Pero estoy rogando por ti que tu fe no caiga. Que hay muchas personas que tratan, llegar al momento que no pueden, y se apartan de Dios. Dicen, ya intenté hacerlo y no funcionó. La carne en los cristianos sigue. Y la carne puede causar un caos.
cuando nos damos cuenta de lo terrible que es mi carnalidad, eso nos debería de hacer enfocar la vista a aquel que murió por mí, aquel que ahora quiere vivir para mí. Y para terminar, me acompañan a 2 Corintios capítulo 3. Aquí Pablo hace una comparación entre la ley y ahora el Espíritu Santo. Dice en el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Versículo 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Si no nos presentamos al Espíritu, si no dejemos que Él nos use, que nos guíe, que nos moldee, seguiremos andando en nuestras propias fuerzas. Pero si ponemos la mirada en el Señor, conociéndole, mirando su gloria, el Espíritu Santo usa esto y nos cambia. Padre, te damos gracias por el Espíritu Santo, te damos gracias que podemos saber confiadamente que estamos en lo correcto, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, nos enseña que no tenemos que tener miedo de ti. Enséñanos a temerte en el sentido de tener reverencia, porque eres un Dios santo y tienes una forma de hacer las cosas conforme a tu voluntad. Y ayúdanos a creer que tú eres bueno. Ayúdanos a andar por ti, no por Cristo. Ayúdanos a creer lo que nosotros queremos lograr. Y por favor, queremos que Cristo Jesús sea el enfoque de nuestras vidas, que Él sea el objetivo y la vida y la fuerza de nuestras vidas. Y por todo el nombre de Jesús.